Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenemos un programa muy especial, otra entrevista a mi amigo Jesús Mosiá del canal Sabiduría Espiritual. El primer video que hicimos con Jesús le gustó mucho sobre el libro secreto de Juan y nos centramos mucho a hablar del origen de Adán. El origen de Adán. En esta ocasión vamos a centrarnos más en el origen de Eva. Toda esta historia que es muy apasionante. Vamos a estar hablando. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal. Bien, bien, muchas gracias amigo por tu invitación y pues aquí estamos para analizar este grandioso libro que es el libro secreto de Juan. Claro que sí, y bueno, y lo haremos de la mejor manera porque Jesús se ha especializado en el estudio de este documento. Aquí les estoy mostrando el canal de él, Sabiduría Espiritual. Hace unos estudios muy profundos de este documento, videos de 1 hora estudiando un capítulo entero del libro secreto de Juan. Este canal les va a ayudar muchísimo a comprender toda la simbología, ayudarles en lo que es la interpretación de este documento, porque ustedes saben que yo en este canal lo hablo, pero no lo hago de forma dedicada como lo hace Jesús. Así que estás haciendo un trabajo muy importante, no solamente con el libro secreto de Juan, también analizas otros documentos, pero digamos que es la base de tu contenido, ¿no? Ha sido Así es, amigo. Sí, así que recomendadísimo. Voy a compartir acá, Jesús, el libro secreto de Juan, que lo tengo aquí. Ahí ya está perfecto, creo que ahí ya se está viendo bien. Vamos a analizar entonces el capítulo 12 y capítulo 13 principalmente del libro secreto de Juan, que es donde nos habla de Eva, la creación de Eva. Como lo decía en el video anterior, nos centramos en el Adán, cómo fue formado el Adán, cómo se originó esta rebelión, y comenzamos a comentar los símbolos. Entonces, Jesús, ¿qué te parece si lo voy leyendo? Y bueno, y vamos analizando, o no sé si tú quieres también en algún momento leer una parte, por supuesto me puedes decir y lo vamos comentando. Entonces, empecemos con el capítulo 12. Capítulo 12 nos dice lo siguiente. Entonces, el pensamiento posterior iluminado se escondió dentro de Adán. El primer gobernante quería tomarla del costado de Adán, mas el pensamiento posterior iluminado no puede ser aprendido. Aquí quisiera preguntarte, ya que el libro lo menciona, sobre el pensamiento posterior iluminado, antes de entrar en lo que es Eva. ¿Qué es el pensamiento posterior iluminado dentro de lo que tú has estudiado ampliamente, has interpretado, que fue escondido dentro del Adán? Es una pregunta muy interesante, amigo. Y si nos vamos a un capítulo anterior, explica un poquito de qué es el pensamiento posterior iluminado. Y para no ir para allá y hacerlo un poquito más rápido y centrarnos ahora sí que en el punto que queremos tocar, el pensamiento posterior iluminado es una frecuencia energética, pudiéramos llamarlo así, o incluso también es una expansión del mismo Dios o del Padre Eterno dentro de nosotros. Ahora, ¿con qué propósito fue otorgada esta luz o esta frecuencia dentro del humano? Es porque el cuerpo físico, que era lo que hablábamos en el video pasado, el cuerpo físico fue manipulado. Fue manipulado, ¿para qué? Pues para que sea más factible hacer cosas malas, hacer cosas muy oscuras. Entonces, el pensamiento posterior iluminado es una frecuencia luz que ayuda a los hombres a despertar, pudiéramos decirlo, de ese sueño profundo, de ese engaño. Entonces, esa frecuencia se encuentra dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que está pasando aquí en este versículo? Es que Yaldabaoth quería sacar esa frecuencia para seguir, bueno, pues como platicamos en el video anterior, la finalidad de crear al humano Adán es alimentarse de frecuencias negativas. Entonces, su idea principal es sacar esta ayuda a luz que tiene el hombre dentro de sí. Ese es el pensamiento posterior iluminado, amigo. Excelente, excelente, porque ahí comenzamos a comprender por qué el programa oscuro lo persigue, como lo menciona el libro secreto de Juan. Y básicamente, cuando uno estudia el relato, ¿no?, de este documento, se nos dice que el pensamiento posterior iluminado fue una de las ayudas que la luz envió para restaurar la mente de Adán. Entonces, para llevarlo, digamos, a una situación más cotidiana,
para entender el pensamiento posterior iluminado, que es tal cual como lo describió Jesús. Es la memoria o la frecuencia de luz, como tú decías, que precisamente hace que el ser humano perteneciente a la raza adámica pueda restaurar su mente, pueda restaurar su condición. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos genéticamente insertado el error de los 365 demonios, eso es una realidad, y eso nos incita a violentar la ley para servirle de alimento a la rebelión, como tú muy bien lo explicabas, que quieren alimentarse de nuestras frecuencias. Pero ¿qué pasa? Que el pensamiento posterior iluminado hace que la raza adámica se detenga en la corrupción de su mente, de su cuerpo y de su espíritu. Pueda detenerse para no rebasar los límites de su degradación total. Es decir, el pensamiento posterior iluminado es el que hace que tú reflexiones, que tú busques corregir, que regreses al camino del bien. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que cometemos un error y surge un pensamiento, una memoria, después de haberlo cometido, que nos llama a la reflexión, que nos dice, uy, no debía hacer esto, me siento mal, quiero corregir, quiero pedir perdón, no lo volveré a hacer? Ese pensamiento, esa reflexión es esa memoria, la memoria de la luz que te llama a corregir. Eso no lo tiene la rebelión. Por eso un personaje de estos de la rebelión es capaz de lanzar un misil y acabar con cientos o miles de personas y al día siguiente te manda otro. Entonces, la fuerza oscura no tiene esa capacidad, solo lo tiene el ser humano. Si no tuviésemos esa herramienta, hombre, pues estaríamos totalmente perdidos. Por eso dice que el primer gobernante quería tomar eso, quería quitarlo, porque es lo que le impide, pues, que nos destruyamos completamente. Entonces, aquí habla de este pensamiento y nos sigue diciendo por acá, si bien la oscuridad la persiguió, no la prendió, no pueden capturarlo. El primer gobernante tomó parte del poder de Adán y creó otra figura con forma de mujer, como el pensamiento posterior que había aparecido. Y aquí yo tengo una pregunta, Jesús. El libro nos habla de la creación del Adán. Y bueno, cuando uno lo estudia, uno dice, bueno, el Adán era de tipo masculino, ¿no? El varón, fuerza masculina. Y bueno, si bien aquí habla con símbolos, parecería que estaríamos hablando de un solo hombre como tal, es decir, un único hombre, pero hay que recordar siempre que estamos hablando de una especie, una raza, no un único hombre. El Adán no es un nombre propio, Adán es una raza. Entonces, eso es importante entenderlo. Pero luego aquí se nos dice que se comienza a crear una figura con forma de mujer. Eso nos da a entender entonces, Jesús, que en un principio lo que se creó primero de la raza adámica fue la fuerza del varón, fue el género masculino como tal. Sí, así es. Aquí lo que nos está enseñando es eso. Ahora recordemos también que estos nombres de Adán, de Eva y todo eso, cuando se está haciendo la traducción del copto, a veces las personas que lo traducen, primeramente fue traducido del copto al inglés y luego ya de ahí salieron todas las variantes que nosotros tenemos. Entonces, aquí las personas que están haciendo la traducción se atreven a mencionar Adán y se atreven a mencionar Eva. ¿Por qué? Porque esta es la misma historia que nosotros tenemos de la Torá o del Antiguo Testamento. Pero en este pequeño versículo, como tú bien lo mencionaste, lo que debemos entender es que primeramente se crea al hombre físico, al hombre masculino, como tú lo mencionas. Después dice que crea a la mujer. Y aquí algo interesante que era lo que estábamos hablando ahorita, en la versión en inglés viene un poquito diferente este versículo. ¿Por qué? ¿Por qué viene un poquito diferente? Porque aquí en español podemos entender que ese pensamiento posterior iluminado muy probablemente sea una frecuencia femenina, pero en la versión en inglés sí viene de diferente manera. En la versión en inglés lo que trata de decirnos es que de la misma figura que aparece en el reino del caos, esa misma figura de luz, de ahí se basa para formar a la mujer. Nada más que en español pareciera que nos dice que la mujer
es tomada o esa figura es tomada del pensamiento posterior que estaba dentro de Adán. Y en inglés sí viene un poquito diferente. Igual sería cuestión de invitar a nuestros amigos a que pudieran buscarlo en la versión en inglés para poder aclarar esto. Entonces, la mujer es tomada o esa figura femenina es tomada de la imagen que se presenta de luz en ese reino del caos. Eso es lo que está también tratando de decir en este versículo 2. Solamente, esa parte solamente es una observación, amigo. Sí, Pero no, sí, sí es así como tú lo mencionas. sí, es importante aclararlo. Y bueno, y muchos se preguntarán, y bueno, ¿y por qué crearon al varón primero y luego a la mujer? Porque aquí parecería, pues, como nos cuenta la misma historia del Génesis, ¿no? De que el hombre fue primero, luego la mujer, y de ahí comienzan a surgir diversas corrientes ya en la actualidad del machismo, feminismo, luego cuando sucede toda la liberación femenina. Y hay que entender aquí que cuando el libro secreto de Juan está relatando la creación de esta nueva raza, recordemos que la luz interviene. La luz interviene enviando una figura humana que se refleja en el reino de Yaldabaoth. En el reino de Yaldabaoth toman el patrón de esta figura, lo copian y comienzan a hacer con su ciencia genética, podríamos llamarlo así, material, eso sí, comienzan a crear el cuerpo físico del Adán. Y crean al varón primero simplemente porque lo que se les muestra, el reflejo de la luz, es un cuerpo físico con fuerza él, con fuerza del varón. Y luego se crea a la mujer. ¿Y por qué luego se crea a la mujer? Porque es vamos a llamarlo así, cuando usted lee los primeros capítulos, digamos que la ley así lo determina. Quien surge primero es el padre y luego surge la fuerza de Bárbelo. Ahora, el orden de la creación de las fuerzas no implica que una sea mejor o más importante que la otra. Hay que entender los principios de ley que rigen al varón, los principios de ley que rigen a la mujer, y ahí se puede comprender. El varón es la fuerza penetrante, el varón es la fuerza eléctrica y la mujer es la fuerza que contiene o que conserva o que retiene y a su vez es magnética. Entonces la fuerza eléctrica surge primero, luego surge la fuerza magnética y cuando se unen se da la creación. Ese es el patrón de ley. Ya aquí pues nosotros podemos estar de acuerdo o no aquí en la dimensión humana, pero así surgió desde el principio y la luz se aseguró que cuando se fuese a replicar ese modelo en la dimensión física humana pasara de la misma forma. Entonces fue por eso. Y luego aquí dice que Yaldabaoth toma parte del poder de Adán y crea una figura con forma de mujer basada, como muy bien tú lo decías en la traducción del inglés, basado en la imagen que se les había mostrado. Por eso la mujer físicamente y el varón somos iguales. Hombre, cada uno con sus características de acuerdo al género, pero iguales, ¿no? Dos brazos, dos piernas, exactamente las mismas condiciones. Entonces sigue diciendo por acá, produjo el poder que había transferido del ser humano original a su criatura femenina. O sea, el mismo poder que tenía el Adán le fue dado también a la mujer. O sea, aquí no hay superioridad, aquí no hay que el varón tenga, por haber sido primero, entonces tiene unas condiciones superiores. No, exactamente lo mismo. Por eso dice, produjo el poder que había transferido el ser humano original a su criatura femenina. No sucedió, empero, del modo que dijo Moisés, la costilla del Adán, ¿no? El cuento de la costilla, ¿no? Adán vio a la mujer a su lado, enseguida apareció el pensamiento posterior iluminado y quitó el velo que cubría su mente. ¿Qué quisieras tú comentar aquí en esta parte? Sobre todo me llama la atención que denuncia el libro que no pasó como lo dijo Moisés. Sí, fíjate que sí es interesante, amigo, esta parte y debemos irlo observando en donde tanto el libro secreto de Juan como esta revelación por parte del Cristo empieza su denuncia. ¿Y cuál es la denuncia? Que lo que está escrito en el Génesis no es como siempre nos lo han contado. Nos está revelando que ahí hay una información que está manipulada. Obviamente tiene un objetivo que es el engaño, la mentira, ¿sí? Y el Cristo lo denuncia, dice, no es como dijo Moisés.
que fue sacada de la costilla de Adán. Ahora, el otro punto aquí donde dice, Adán vio a la mujer a su lado y enseguida apareció el pensamiento posterior iluminado y quitó el velo que cubría su mente. Dentro, es que ahí hay algo muy oscuro, amigo. Ahí sí yo tendría que hacerte una pregunta. Obviamente, en los versículos anteriores o capítulos anteriores vemos que se crea al humano Adán. Se entiende que este humano Adán, cuando tiene el soplo de la vida, dice que se levanta más poderoso e iluminado, que sus creadores. Al parecer da a entender que, que esta primer formación de hombre o de humano o de humanidad se le sale de control a Yaldabaoth. Y después hace mención que lo vuelven a replicar, pero ahora con más modificaciones. Dice que por medio del viento, de la tierra, ahí da ciertas características, haciéndonos entender que le introduce ahora sí que lo que nosotros estamos padeciendo, sufrimiento, envejecimiento, enfermedades y posteriormente la muerte. Ahora, aquí este versículo esa sería una pregunta para mí, o sea, de mi parte para ti, donde dice, Adán vio a la mujer a su lado y enseguida apareció el pensamiento posterior iluminado y quitó el velo que cubría su mente. A mí me da a entender que ese Adán que estaba más manipulado, lo tenían controlado de cierta manera. Ay, es que es algo muy oscuro, amigo. No sé incluso si podamos decirlo en internet. ¿Crees tú que en ese periodo, antes de que se creara Eva, lo controlaban por medio de animales? O sea, me refiero a que tal vez tenía relaciones sexuales con animales y al no identificarse, al no concentrarse en eso, cuando ve a la mujer, obviamente se da cuenta que esa sí es una réplica de él mismo y eso mismo hace que se active y decir, pues sí, o sea, este es el orden correcto, hombre y mujer. Entonces mi pregunta sería, ¿tú cómo interpretas este versículo, el Bueno, 5? sí, es muy interesante lo que planteas porque es cierto que lo primero que ocurre cuando se le insufla el poder al Adán, que ahí es donde entran también los 5 destellos, en la raza adámica se levanta más poderosa, más inteligente, más rápida en su pensamiento, más lumínica. Y la respuesta de Yaldabaoth y sus gobernantes a eso es tomar a ese Adán y llevarlo a lo profundo del reino material. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Aquí pueden suceder muchas cosas, incluso entraría lo que tocas de mencionar. Llevar a una humanidad a lo más profundo de la materia, lo podemos comparar con lo que sucede con nosotros, ¿no? Manipulación mental, vicios, enfermedad, bueno, todo tipo de acciones que atenten contra la mente y el cuerpo físico. Ahora, si vamos a lo que tú decías ahorita, miremos, por ejemplo, cómo está el tema del no por, no solamente entre hombre y mujer, sino también se utilizan prácticas bestializadas. Incluso en esta humanidad, aún sabiendo que la reproducción es hombre y mujer, eso sucede. A mí no me extrañaría que en ese tiempo el proceso de manipulación del Adán tuviese también una parte en la sexualidad, ¿no? Una sexualidad totalmente distorsionada. Obviamente el libro Secreto de Juan no lo dice, no lo menciona, pero uno entiende, ¿no? Dentro de la bajeza a la que estas razas llegaron desde que se desviaron, es normal que hayan enseñado ese tipo de comportamientos al Adán. No solamente con bestias, sino entre los mismos hombres. Porque si hay nada más hombres, hombre, pues puede ser normal ese proceso de unión entre ellos mismos. De hecho, creo que lo hablábamos en el video pasado. Cuando se da el aborto de Yaldabaoth, y esto lo sabemos por lo que dice el libro Secreto de Juan y por lo que dice el libro del unicornio, el error que comete Sofía tiene que ver con precisamente la sexualidad. Ellos invirtieron las polaridades. Si bien habían las dos fuerzas en esos reinos, ellos comenzaron a decir, ¿no? A pensar, bueno, listo, esto es aquí, pero ¿y qué tal si lo hacemos de otra forma? Entonces vamos a suponer, había un hombre, una mujer y dijeron, oye, mi amor, ¿qué tal si hoy intentamos de otra forma? No de la forma convencional, sino hacemos una postura rara.
¿Y qué tal si no solamente somos tú y yo, sino invitamos a alguien más? ¿Y qué tal si no lo hacemos por delante, sino ahora por detrás? Entonces estoy poniendo un ejemplo así cotidiano para que se entienda cómo fue el pensamiento de Sofía. Comenzaron a explorar, comenzaron a tener una idea que no tuvo el permiso del espíritu. Entonces, a partir de ahí comenzó a consumir a esa humanidad un pensamiento retorcido y entonces pasó de una pareja a otros y a otros y a otros y comenzó a expandirse por una humanidad hasta que esas energías contrarias los devoraron. Entonces, no se me hace raro que ese comportamiento ellos lo hayan trasladado a su creación humana. ¿Por qué? Porque ellos sabían que a través de esa desviación ellos iban a tener alimento energético. Entonces, ¿qué pasa? Surge Eva, que es la mujer, y con la unión del hombre y la mujer en condición natural es donde se da la creación verdadera. Cuando el Adán ve a la mujer, que es lo que dice ahí, algo se despierta dentro de él, el pensamiento posterior iluminado surge. Entonces, que era lo que yo decía ahorita, él ve a la mujer y dice, uy, como que lo que yo estaba haciendo antes no es lo correcto. Lo correcto es ahora, con ella, y quita el velo de su mente. Entonces ahí es donde entra también la importancia de la mujer, ya en el rol femenino, de la fuerza ella, porque la fuerza ella es la que enaltece al varón. Y esto es un tema muy polémico, porque si hablamos, por ejemplo, de la lujuria a nivel mundial, nosotros sabemos que tanto varones como mujeres tenemos una responsabilidad en el desorden sexual y de parejas que vivimos. Vamos a hablar del tema de la infidelidad, por ejemplo. ¿Quién es responsable de una infidelidad? ¿El varón o la mujer? Bueno, cada caso tendrá sus matices y sus componentes, pero si hablamos a nivel general de la humanidad, obviamente ambos géneros somos responsables. Pero aquí quiero hacer una opinión que puede ser muy polémica, pero no importa, es la realidad. Quien manda en la sexualidad es la mujer. Y un hombre se puede poner como se ponga, puede querer serle infiel a su mujer, puede tener ideas retorcidas, pero si él sale a la calle y no encuentra quién esté vibrando o otra mujer que esté vibrando en esa dimensión, ¿con quién le va a ser infiel? No hay forma. Con ninguna, se irá a buscarse otro hombre, será, pero ese es el punto, ¿no? Quien manda en eso por la condición cíclica, porque naturalmente así está programado. La mujer es la que manda en eso. La mujer es la que te dice sí o no. Porque el hombre, como es constante en la sexualidad, el hombre siempre está dispuesto a esa situación. No a la infidelidad, me refiero a la práctica de la reproducción. Nosotros los 30 días del mes estamos el día que ella diga. Papi, hoy te toca, bueno, hoy toca. Y si te dice, hoy no toca, uno dice, bueno, pues será otro día, mi amor. Es así. Entonces, claro, como la mujer tiene ese poder, ella manda en esa parte y ella es la que decide si puede enaltecer al varón en esa parte o si destruyéndose ella, destruye al varón. Además también porque nosotros nacemos de mujer. Entonces, aquí es donde lo que yo me refiero ahorita. Aquí no es porque el varón haya sido primero, ¿no? En ese tiempo, es porque sea más importante. No, es que esa es la mecánica de ley. Pero si vamos a los roles, ya en la dimensión humana, vemos que la mujer tiene una parte importantísima en el desarrollo de la vida. La mujer es la que pare. Los hombres no existiéramos aquí, tú y yo no estuviéramos aquí hablando si no existiera la mujer. Entonces, mira cómo cambia, ¿no? el concepto. Y en el tema de que estamos hablando, pues ella es la que manda. Y por eso el versículo dice, cuando Adán vio a la mujer, el Adán estaba llevado, como decimos acá en el norte de Colombia, estaba, no sé en México si hay un término para decir que estaba en la inmunda, no sé. O sea, estaba totalmente destruido en el reino material. Él ve a la mujer y se despierta algo dentro del pensamiento posterior iluminado y quita el velo. Dice, uy, la estoy embarrando. ¿Qué estoy haciendo? Entonces ahí estoy de acuerdo totalmente con lo que tú acabas de decir. Vamos a avanzar aquí. No sé si quieres comentar algo más. No, bueno, creo que viene en sí, los versículos posteriores. Sí, mira lo que dice acá. La embriaguez de las tinieblas lo dejó. ¿Y cuál es la embriaguez de las tinieblas? Pues todo. El vicio. Mira, eso es como cuando hay un hombre soltero que está en el bandidaje, en la locura. Cuando conoce a la mujer que lo enamora, lo perdimos. O sea, el tipo, para que tú veas lo que yo te decía ahorita, ¿no? El poder que tiene la mujer para enaltecer al varón. Reconoció a este ser que era como él y dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea que tiene sentido lo que tú mencionabas de que él reconoce a la mujer que era como él,
un ser humano, y dijo, lo que yo estaba haciendo antes, en esa embriaguez de las tinieblas, por ahí no era. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos se convertirán en una sola carne. No sé si quieres comentar algo aquí en este Sí, pedazo. amigo, sí, fíjate que recordando los capítulos anteriores, que es el capítulo 5, donde habla que Sofía tiene un pensamiento, quería seguir un orden original de expansión y en ese pensamiento, violentando esas leyes, pues se pierde. Y algo interesante aquí que nosotros debemos observar es que el Padre, aunque nosotros estemos en el error, Él siempre va a hacer todo lo posible para que aunque estemos en el error, cumplamos un orden original o un orden correcto. Y también, obviamente, en estos órdenes o en estos principios originales, aunque estemos en el error, ahora sí que su punto principal es que nosotros podamos conocer a Dios a través de estos principios originales. Ahora, esto es muy importante lo que tú acabas de mencionar del versículo 6 y sobre todo, pues el versículo 7. Ahora, esa ley original de expansión de humanidades se está enseñando en esta dimensión física, en donde el hombre y la mujer se tienen que unificar para poder engendrar, para continuar ese principio original. Aunque estemos en el error, el Padre otorga esta bendición a los humanos en esta dimensión física. Solamente quería hacer esa observación, amigo, y este comentario. Claro que sí, muy importante para entender esto que estamos hablando. Y dice más, pues le será enviada un amante y dejará a su padre y a su madre. Ahí para consolidar esto que estamos hablando de ese principio original, que cuando surge la mujer como tal, ahí se complementa con el Adán y se puede expandir la creación. Nuestra hermana Sofía es la que descendió de una manera inocente para devolverle lo que le faltaba. Por esta razón fue llamada vida. Esta es la madre de los vivientes. A través del pensamiento anterior soberano y a través de ella han probado los vivientes el conocimiento perfecto. No sé si quieres acotar algo ahí en esta parte cuando habla lo de Sofía, cuando aquí básicamente está diciendo que Sofía, la humanidad de Sofía, es la que desciende inocentemente para devolverle lo que le faltaba. O sea, la raza adámica básicamente son los espíritus de Sofía, que desciende hasta la dimensión humana. Y dice acá, a través del pensamiento anterior soberano y a través de ella han probado los vivientes el conocimiento perfecto. No sé si quieres mencionar algo allí. Sí, aquí, bueno, ya este versículo lo habíamos tomado en el video pasado, pero lo importante a resaltar dice que el conocimiento perfecto, dice, a través de ella han probado los vivientes el conocimiento perfecto. ¿Qué es este conocimiento perfecto? Es de lo que nosotros estamos hablando. Un conocimiento en donde aprendemos los principios originales y por medio de entender estos principios originales también conocemos a esa conciencia universal, a nuestro Padre Creador. Y de esta manera también nos conectamos con Él, llevando a la práctica estos principios originales. Solamente eso, amigo. Ok, perfecto, sí. Dice acá, en cuanto a mí, yo aparecí bajo la forma de un águila sobre el árbol del conocimiento, que es en realidad el pensamiento posterior del pensamiento anterior puro, iluminado. Mira qué interesante, cuando dice en cuanto a mí, está hablando pues el Salvador a Juan. Yo aparecí bajo la forma de un águila sobre el árbol del conocimiento, que es en realidad el pensamiento posterior del pensamiento anterior puro iluminado. Esto parece como un trabalengua, pero aquí básicamente lo que está queriendo decir, recuerda la historia del Génesis cuando dice que la serpiente es la que le da a probar del fruto del conocimiento, que este mismo libro denuncia que no fue la serpiente, es decir, no fue la rebelión, sino que fue el Salvador. Yo empero les hice comer. Entonces fue la luz la que a estas humanidades creadas en el tiempo de Yaldabaoth, les da a probar del fruto del conocimiento que es el pensamiento posterior iluminado. Ahora, el pensamiento posterior iluminado, como dice acá, es una parte del pensamiento anterior que se le dio al hombre.
Y el pensamiento anterior, pues, son las leyes luz, que se comprimieron y se le entregan al hombre como pensamiento posterior. ¿Y por qué? Alguien dirá, bueno, ¿y por qué el pensamiento iluminado es posterior y no anterior? ¿Por qué no nos surge antes de cometer el error? Y resulta que sí lo tenemos. Sí lo tenemos. Lo que pasa es que con la manipulación de Yaldabaoth, el pensamiento anterior lo ahoga. Lo ahoga la rebelión o la manipulación de los 365 demonios. Y aquí quería hacer un paréntesis contigo con el tema de los 5 destellos, porque todo esto tiene que ver. Cuando Sofía se arrepiente, dicen en unos capítulos más atrás, y dice que rogó al Padre más misericordioso de todos. Y dice que el Padre, bueno, escuchó esto en símbolos, ¿no? No vamos a imaginar que es un señor que escuchó el llanto por allá. Simplemente la luz entendió el arrepentimiento de Sofía y envía al reino de Yaldabaoth 5 estrellas. Las 5 estrellas son los 5 destellos. Y los 5 destellos es el espíritu de la luz al reino de Yaldabaoth. El espíritu que luego encarnó en el cuerpo del Adán y por eso se volvió más poderoso. Básicamente le quitaron a Yaldabaoth el poder que había robado de su madre Sofía, que era el espíritu. Se le quitó y se le dio al Adán. Ahí fue donde comenzaron a encarnar los cuerpos. ¿Qué son los 5 destellos dentro de lo que tú has investigado? Bueno, el libro los menciona en los primeros capítulos, que son pensamiento anterior, conocimiento anterior, inmortalidad, vida eterna y verdad. Esos son los 5 destellos. ¿Qué interpretas tú que es eso y qué función cumplen, por así decirlo? Porque eso fue lo que hizo más poderoso al Adán. Sí, obviamente estamos hablando pues, del Padre de todos. Pero, por ejemplo, acá otra vez me voy a ir con la traducción en inglés. Este, este escritor, ah, Davis, no recuerdo cómo se llama. Bueno, por ahí lo pondremos abajo en los comentarios y daremos el enlace de esta traducción del libro secreto de Juan. Él hace la interpretación de que los 5 destellos o las 5 estrellas representan los 4 reinos, no, las 4 estrellas, que es Armosel, Oroyel, Nabetai y Elelet, como, ay, ¿cómo se le llama? Como pleromas del mismo Cristo. La quinta estrella es el Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir? Que el Cristo es quien entra, o una expansión de Cristo, o esta luz de la verdad es la que entra dentro del cuerpo de Adán. Para mí esa es mi interpretación, que todo esto que dice pensamiento anterior, vida eterna, verdad y todo eso, son la frecuencia más pura del Padre de todos, del Creador de todos, y está depositado dentro del cuerpo físico, del cuerpo de Adán o de estos humanos físicos. Sí, no, así es. Es la misma esencia de la luz del Cristo, porque el Cristo es el responsable de las humanidades, porque Él las crea. Y obviamente la ayuda viene de esas leyes. Ahora, para ampliar un poco más lo que estás diciendo, recordemos que el cuerpo del Adán no se movía, es decir, era un cuerpo físico, inerte, inmóvil, y se le imprime el espíritu o los 5 destellos o las 5 estrellas. ¿Qué sucede con esto? Que el Adán comienza a ser dotado de unas condiciones espirituales que le permitirían precisamente recorrer el plan de ascenso al que nosotros pues en el que estamos inmersos, ¿no? Entonces los 5 destellos que contienen el pensamiento anterior, conocimiento anterior, inmortalidad, vida eterna y verdad, son las leyes del Padre, de Bárbelo y del Cristo en el hombre. Ahora, ¿cómo se traduce esto en términos más cotidianos o para que todo lo podamos entender? Nosotros, además de cuerpo físico, tenemos un espíritu y un alma. Y los 5 destellos se concentran en esas condiciones energéticas, vamos a llamarlo así, o esenciales, que son el alma y el espíritu. Cuando hablamos del pensamiento anterior, el pensamiento anterior es la memoria preexistente del Padre. Es decir, la memoria con la que la creación comenzó a existir, porque antes de que todo existiera, ya todo era.
Ya todo era en la mente del Padre. Eso es un pensamiento anterior a la creación. Como cuando tú vas a hacer una acción, tienes que pensarlo primero, tienes que crearlo en tu mente. Ese es el pensamiento, bueno, ese es el pensamiento nuestro aquí a nivel humano, que es parecido más o menos a esa ley, es una forma de entenderlo, pero ese pensamiento anterior precedió a todo lo que existe. Ahí estaban contenidas las leyes. Luego, cuando se habla del conocimiento anterior, es cuando ya ese pensamiento anterior se ejecuta y comienzan a existir las primeras leyes. Ya empieza a haber memoria y conocimiento de las leyes universales. Por eso es pensamiento, conocimiento, y eso se le entregó al hombre en el alma. En el alma está condensado el pensamiento anterior y el conocimiento anterior. Entonces, por eso yo ahorita decía, nosotros sí tenemos el pensamiento anterior, pero no lo escuchamos, porque todos los seres humanos sabemos y sentimos que hay algo por dentro antes de cometer el error que nos dice, por ahí no es. Entonces, claro, como eso, la rebelión lo ahogó, por eso el Adán se levantó más poderoso, más iluminado, porque se levantó con estas características a flor de piel, lúcidas, sin manipulación. Toma ya el dabados al hombre y lo sumerge en el reino material para ahogar esas leyes. Y claro, que hace la luz al ver esto. Como ya el hombre lo habían desconectado de ese pensamiento y conocimiento anterior, le entrega el pensamiento posterior iluminado, que es el que viene después del error, para rescatarlo de esa condición. Entonces, el pensamiento y conocimiento anterior están en el alma, pero la inmortalidad, la vida eterna y la verdad están en el espíritu, porque la inmortalidad es la condición de nuestro espíritu, no muere, reencarna en diferentes cuerpos, el cuerpo sí muere. Y esa inmortalidad es la que nos da la vida eterna en el ascenso y en las diversas etapas en la creación. Y solo con esa experiencia de inmortalidad y vida eterna en la creación es que el hombre puede llegar a la verdad inmutable, que no es un concepto, no es un libro, no es un conocimiento, sino es el producto de la experiencia y la existencia del hombre dentro de su propio conocimiento hacia el futuro. Y ahí es donde el hombre se conecta con la verdad original. Por eso los 5 destellos le entregaron un poder al Adán que el primer gobernante no podía controlar. ¿Y dónde nos manipulan? En el cuerpo físico. Porque a través del cuerpo físico pueden ahogar la memoria espiritual y del alma. Entonces, es muy importante eso para entender por qué aquí dice que el Cristo, en forma de águila, entre comillas, les da a comer del árbol del conocimiento, que es el pensamiento posterior, es decir, para que abran los ojos o abramos los ojos y nos demos cuenta del error, que a su vez es una memoria del pensamiento anterior, porque el pensamiento posterior nos ayuda a seguir el camino de ese pensamiento anterior iluminado. Entonces, comento esto para ampliar cómo estas capacidades, para que todos lo entendamos, lo tiene el hombre físico, y son leyes que vienen desde el origen, dadas directamente, como dice el libro, desde el Padre. Entonces, acá, espérame un momento. Ahí estás viendo todavía, compartiendo, sí. Sí, sí, todavía. Ok, entonces dice acá, hice esto para enseñar a los seres humanos y para despertarlos del sueño profundo, pues los dos estaban caídos y se percataron de que estaban desnudos, no de ropa, sino desnudos de todo esto, ¿no? El pensamiento posterior también se les apareció como luz y despertó sus mentes. Entonces, no sé si quieres acotar algo más aquí, en esta parte. Sí, sí, amigo, porque fíjate que cuando pertenecemos a las organizaciones cristianas, que es el caso más común aquí en Latinoamérica, que tenemos el cristianismo, sí se enseña como una verdad irrevocable de que Adán sí come de un fruto, que sí hay unos árboles y participan de ese fruto. Ahora, lo que nosotros estamos viendo en el libro secreto de Juan es completamente revelador. ¿En qué sentido? Porque aquí nos está mostrando que todos son símbolos, es simbología. Lo que realmente es el árbol del conocimiento del bien y del mal es un conocimiento. Este conocimiento, como tú ya bien lo mencionaste, que es el pensamiento anterior, se refiere también a conocimientos de revelarnos de dónde nosotros venimos. El libro secreto de Juan nos revela esa información, de dónde venimos, por qué estamos aquí,
¿Cuál es nuestro proceso de existencia en este mundo material? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y nos enseña también que el Padre siempre ha estado al pendiente de nosotros. Ahora, aquí el simbolismo del águila que dice, yo me aparecí en forma de águila frente al árbol del conocimiento. Este simbolismo también es muy importante entenderlo, porque a veces pensamos que el Cristo o Jesús de Nazaret es el único que ha compartido esta información, y en realidad se está refiriendo a mensajeros luz en diferentes etapas del tiempo en el que se han manifestado y han compartido esta información. Entonces, sí, este capítulo es muy revelador para entender que el Padre siempre ha estado al pendiente de nosotros, entender cuál es el propósito de nuestra existencia, que es el hombre ahora sí que está en un proceso de limpieza o de elevación hacia la luz, nos enseña principios originales de la expansión de las humanidades con el hombre, con la mujer. Entonces, sí es un capítulo muy revelador, es un capítulo con mucha información y obviamente es una invitación a que también nuestros amigos que nos están viendo puedan hacer su propia investigación de este grandioso libro, del libro secreto de Juan. Muy interesante eso que aportas porque obviamente Jesús no existía en ese tiempo de- del origen de las humanidades. Entonces sí, cuando se habla del Cristo, el Cristo ha sido representado o encarnado en diversos momentos por mensajeros, porque cuando se refiere al Cristo está hablando de la fuente de la que proviene el mensaje, no del Cristo como una persona como tal. Entonces dice, yo les entregué esto sobre el árbol del conocimiento como la forma de un águila. O sea, está hablando el Cristo diciendo que el Cristo entregó el mensaje no como Jesús, sino como diversos mensajeros, muy bien lo que tú decías, ¿no? El mensaje de ese conocimiento anterior, porque nosotros vivimos en el conocimiento posterior de Sofía. El concepto que tenemos de Dios, la ciencia que tenemos, lo que creemos de nuestro origen, de nuestro propósito, de lo que creemos que es el espíritu, todos los conceptos de la existencia humana que tenemos en esta humanidad son basados en el conocimiento posterior de Sofía, ¿no? De la filosofía, de la sabiduría posterior, es decir, del conocimiento de Yaldabaoth mezclado con la falsa luz. Pero el conocimiento de la fuente del Cristo es el conocimiento anterior, de los reinos anteriores que pues poco comprendemos, ¿no? Entonces, vamos al capítulo 13, porque aquí en este capítulo nos muestra lo que hace Yaldabaoth en contra de Adán y Eva, luego de que ya ellos se compenetraron, comieron del pensamiento posterior iluminado, es decir, ¿qué fue lo que les hizo? Cuando Yaldabaoth se dio cuenta de que los humanos le habían rechazado, maldijo su tierra. Encontró a la mujer cuando se estaba preparando para su esposo, que era señor sobre ella. Él no conocía el misterio que había nacido a través de la orden sagrada. Vamos a mover acá, aquí. Dice, los dos humanos temían denunciar a Yaldabaoth, mas él mostró su propia ignorancia a sus ángeles. Expulsó a los humanos del paraíso y los envolvió en espesas tinieblas. O sea que comenzó a ejercer su plan de manipulación también sobre el hombre y la mujer, ¿no? Al mismo tiempo. Ya lo venía haciendo con el Adán y comenzó a sumergirlos en espesas tinieblas. El primer gobernante vio a la mujer joven de pie junto a Adán y observó que el pensamiento posterior iluminado de la vida había aparecido en ella. O sea que la mujer tenía el mismo poder, la misma condición de reflexión, de arrepentimiento, de corregir que tenía el Adán. Sin embargo, Yaldabaoth estaba lleno de ignorancia. Si quieres mencionar algo en lo que he leído, me puedes interrumpir para que hagas el aporte. No sé si quieres mencionar algo hasta el momento. Sí, sí, amigo. Fíjate que en esta parte de los primeros versículos, a ver, no sé si te regresas poquito o le Sí, bajas poquito ahí a la sí, ya me regreso donde, aquí, ahí al comienzo del capítulo 13. ajá, dice, cuando Yaldabaoth se dio cuenta de que los humanos le habían rechazado, y este mismo versículo nosotros lo vemos reflejado en el Génesis, cuando Adán y Eva al comer del fruto prohibido se esconden.
Ujú, sí. Dice, maldijo su tierra y encontró a la mujer cuando se estaba preparando para su esposo. Bueno, esa es otra parte, pero dice, maldijo su tierra. Nosotros en el Génesis vemos que platica con Eva, platica con Adán y con la serpiente y le dice que a causa de haber participado del fruto prohibido, maldice la tierra. Dice, ahora van a crecer cardos, espinos, y con el sudor de tu rostro, vas a conseguir tu alimento. O sea, que la condición que iba a tener el humano ahora iba a ser más pesada en la dimensión donde se estaba desarrollando. Pero en el Génesis nosotros lo vemos que aparentemente incluso lo llegamos a sentir que es nuestra culpa por haber comido del fruto prohibido. Y aquí en el libro secreto de Juan, pues aclara de que esta maldición o esta modificación que hay en el planeta Tierra, es por envidia, porque los humanos le rechazaron como Dios. Al momento de entender qué era lo que estaba sucediendo ahí, Adán y Eva obviamente le rechazan. Entonces, en su ignorancia, en su envidia, en su odio, él maldice la tierra. Y eso es algo que debemos entender, porque muchas veces sí llegamos a pensar que es nuestra culpa en esos momentos y a veces llegamos a decir, ay, si Adán hubiera comido de ese fruto, nosotros estaríamos en el paraíso. Y esa información no tiene nada que ver con lo que realmente pasó en esa expulsión del Edén o en esta maldición que hace sobre la tierra. Solamente quería hacer esa observación, amigo. Sí, sí, totalmente. Y mira que también hay algo importante acá. Cuando el libro secreto de Juan relata esta historia del origen de estas humanidades, gran parte de esto ocurrió antes del tiempo de la Tierra. O sea, la historia del Génesis no, se basa, ¿no? De alguna forma o cuenta una historia distorsionada del origen de la humanidad. Y bueno, y lo traslada acá a nivel terrestre. Pero esto pasó en otros mundos. De hecho, cuando dice que Yaldabaoth maldice la Tierra, si bien nuestro planeta se llama, o le llamamos planeta Tierra, no necesariamente se está refiriendo solo a la Tierra, sino se está refiriendo a los mundos físicos donde estas humanidades habitan, como tú lo mencionaste, ¿no? La rebelión no solamente manipuló a las humanidades, sino que planeta que invadía, planeta donde llegaba, manipuló la naturaleza también. El planeta Tierra en este ya, en el que vivimos, su naturaleza ha sido contaminada y ha sido manipulada también. Por eso, cuando en el Génesis dice que darás con el sudor de tu frente los frutos, conseguirás el alimento, pues es eso, ¿no? De que cuando se intenta el proceso de la cosecha, de la siembra, ese proceso está alterado por diversas cosas que le hicieron a la tierra como tal, a la semilla, que le siguen haciendo, ¿no? Con el tema de la manipulación genética. Entonces es eso, ¿no? No solamente nos atacó a nosotros directamente, sino a los lugares donde vivimos. Y ahí comenzó lo que él hizo para contrarrestar el despertar de los seres humanos. Iba por qué parte, espesas tinieblas, estaba lleno de El 5 ignorancia. creo. Sí, creo que iba por el 5. El primer gobernante vio a la mujer joven de pie junto a Adán y observó que el pensamiento posterior iluminado de la vida había aparecido en ella, sin embargo, Yaldabaoth estaba lleno de ignorancia. Así que cuando el pensamiento anterior de todos se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, envió emisarios y ellos robaron la vida de Eva. Entonces, esto llama la atención porque me lo han preguntado la gente cuando lee el libro secreto de Juan. Aquí parecería contradictorio, porque mira lo que dice. Así que cuando el pensamiento anterior de todos se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, envió emisarios y ellos robaron la vida de Eva. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que desde el pensamiento anterior, que se supone, ¿no? Que es las leyes luz, se envían emisarios para que roben la vida de Eva? ¿Cómo interpretas tú esa parte? ¿O hay una falla en la traducción? Porque también puede ser. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, en la traducción en inglés sí viene igual. Aquí lo interesante es, en la traducción en inglés siempre viene, ya finalizando el capítulo, viene una breve explicación. Entonces, es un tema delicado, pero pues ya tocamos el otro, que era el de los animales. Sí. Entonces, aquí lo que yo entiendo es que Yaldabaoth
al ver que Adán y Eva no estaban obedeciendo y que sus planes estaban trucando o truncando, mejor dicho, él, Yaldabaoth, ya está pensando en introducir su germen de error por medio de las relaciones sexuales, obviamente contaminando a las mujeres. Yo lo que entiendo y no me aparece contradictorio es que al ver que va a suceder esto, esa conciencia individual, esa esencia de luz es arrebatada del cuerpo físico de las mujeres, en donde iba, aquí más adelante dice que Yaldabaoth violó a Eva. Ahora, vemos también en el caso del libro de Enoch, en donde, ahora, esta también sería una pregunta de mi parte para ti, porque yo lo relaciono mucho en esa información. Lo tenemos en el Génesis, donde menciona que los hijos de Dios bajaron y se mezclaron con las mujeres terrestres. Sí En que el libro lo dice acá de, también en el de Juan más adelante, sí. Ajá, y luego dice que en el libro de Enoch hace exactamente lo mismo, que hace mención de ángeles caídos que se mezclan con las mujeres. Y de ahí nace una simiente oscura, oscura en todos los sentidos. ¿En qué sentido? Pues más propensas al error. Tienen ese espíritu de sentirse bien al portarse mal y no buscan la luz. Entonces, en mi interpretación, yo sí pienso que no se está contradiciendo, sino que para que no, ¿cómo podemos decirlo? Para que no, esa violencia sexual, para que no sufra esos humanos, mujeres o femeninos, arrebata esa esencia de la vida, esa conciencia, y solamente se quedan los cuerpos físicos, que son los que violenta Yaldabaoth. Entonces, no sé tú qué piensas de eso. Sí, lo que pasa es que hay algo que ocurre y eso lo hizo la luz como un plan de, ¿cómo decirlo así? Como un plan de emergencia, un plan de contingencia para proteger la luz que hay en las humanidades físicas. ¿Qué pasa? Cuando un ser humano se corrompe a unos límites insostenibles, la luz que hay en nosotros, de esos 5 destellos que hablábamos ahorita, que están condensadas en el espíritu y en el alma, estas esencias se encapsulan, es decir, abandonan la conexión con el cuerpo físico, se van de nosotros. No quiere decir que al irse, pues el ser humano muera, sino que al irse simbólicamente me refiero a que ya el ser humano con su cuerpo y con su mente queda totalmente aislado de la esencia espiritual y queda completamente preso de las pasiones. Por eso una persona que está en el sicariato, por ejemplo, cuando acaba con su primera víctima, tiene remordimiento. Quizás no pueda dormir por un tiempo, cuando lo hace con la segunda, con la tercera, pero llega un momento donde ya no le importa. Es decir, ese ser ya dejó de ser como tal un ser humano y se comienza a convertir en un engendro, en una entidad, en un personaje que ya está consumido por las tinieblas. Y la luz que tenía se encapsuló, es decir, la luz se la quita. Entonces aquí sucede algo parecido. Como la luz vio lo que el primer gobernante iba a hacer en contra de la mujer, es decir, sembrar una simiente de oscuridad en la mujer, que es la que pare, la que genera la reproducción, la que genera la descendencia, la luz lo que hace es proteger la parte de la vida o de la luz que hay en Eva, se la quita al cuerpo físico para que la simiente del primer gobernante no herede esa parte de la luz de Eva, sino que lo que va a surgir de ahí siga siendo oscuridad y pueda ser destruido más adelante. Es decir, algo parecido a lo que pasó con Sofía. Sofía le heredó una luz a Yaldabaoth, porque es hijo de él, de esa humanidad, pues. ¿Y qué hizo la luz después? Le quitó a Yaldabaoth la luz que tenía, es decir, le robaron la luz y se la dieron al Adán, para que el Adán se levantara más poderoso. Pues en este caso es lo mismo. Se protege la parte de la luz de Eva para que no se vea afectada por la acción que dice acá. El primer gobernante viola a Eva y engendra en ella 2 hijos, uno primero y uno segundo, Elohim y Yahvé. Elohim tiene cara de un oso y Yahvé tiene la cara de un gato. O sea, la rebelión toma a la mujer para engendrar en ella la descendencia de la misma rebelión.
que es la simiente de la serpiente. Entonces eso lo vemos también en el planeta Tierra con lo que dice el Génesis y lo que dice el libro de Enoc. Cuando los ángeles caídos llegan aquí a la Tierra, ven a las mujeres allá por el monte Hermón o Herbón, como dice el libro de Enoc. Ellos toman a las mujeres de esas poblaciones de allí y les engendran hijos. ¿Y por qué lo hacen? Porque ya lo habían hecho en otros mundos, que es lo que está revelando aquí el libro secreto de Juan. Ese modus operandi ya lo habían hecho en otros mundos. Entonces, ellos engendran en las mujeres la descendencia del dragón, la genética reptil, sus elegidos. Y a partir de ahí comienza una descendencia que es humana en cuerpo físico, eso sí lo heredan de los humanos, la apariencia física, pero no tienen alma, no tienen espíritu. Son la genética que conserva pues la herencia pura de la rebelión. Y esos son su raza pura, sus elegidos y todo esto. Si la luz no hace esto, los señores que están destruyendo el mundo tuviesen parte de la luz todavía, porque la hubiesen heredado. Por eso se la quitan a Eva, para que no se la herede a ellos. Y así ellos pueden ser destruidos después. Eso es lo que yo interpreto, muy parecido, por supuesto, a lo que tú acabas de mencionar, que es como una acción para preservar a las humanidades. Entonces, no sé si quieres aportar algo o seguimos. Sí, amigo. Okay, Sí, adelante. fíjate que acabas de arrojar, o sea, mucha luz con esa explicación que nos acabas de dar. Ahora, aquí, si nos salimos un poquito del tema del libro secreto de Juan y nos vamos a la información de las guerras de Orión o las guerras de Lira, Sí, ¿cómo es que surgen los Anunnaki? Que es simiente draconiana con simiente, ay, ¿cómo se llaman estos? Liranos, con sí. simientes liranos. Muy probablemente el libro secreto de Juan está haciendo esa conexión y nos está revelando la información de los Anunnaki, Sí, claro, de humanos, de humanos reptiles. Sí, sí, adelante, amigo. sí, sí, no, exacto. El libro secreto de Juan está mostrando cómo ellos lograron reproducirse en mundos anteriores a la Tierra a través de la misma humanidad, de las mismas humanidades. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay compatibilidad hasta cierto punto? Porque recordemos que estos engendros, tiempo atrás, fueron humanidades desviadas. Entonces, la compatibilidad genética hasta cierto punto se sigue conservando. Es decir, ellos pueden expandirse a través de vientre de mujer, como lo muestra la película de Superman, que en un punto ya ellos no se reproducían por vientre de mujer, sino que tenían que hacer juegos genéticos, hacer unas incubadoras para poder seguir expandiendo su raza, y eso llevó a la destrucción en parte a ese planeta, ¿no? A la extinción de esa raza. Entonces más o menos ahí se muestra también cómo ellos utilizaron a la mujer para expandir su rebelión. Entonces la luz, claro, dijo, o sea, ¿cómo vamos a permitir que estos se expandan a través de la mujer y además que hereden los poderes que estas humanidades tienen? Entonces, no, le quitaron eso, ocultaron esos poderes y la rebelión se reprodujo y no heredaron los poderes de la luz. Pero ¿qué pasa? Que esto obviamente no se les permitió hacer siempre, porque al final muchas de estas humanidades que fueron violentadas fueron llevadas a la destrucción. Porque si bien ellos llegan, manipulan, hacen el mismo modus operandi, que es mezclarse con las mujeres, las humanidades, con la ayuda que la luz envía, tienen el deber de levantarse, tienen el deber de despertarse para contrarrestar eso. Entonces ahí es donde se pone el límite, se les advierte a las humanidades: si ustedes no se levantan, no despiertan, viene la destrucción, ya sea por parte de la misma rebelión o porque la luz interviene y acaba con todo. Porque a nosotros se nos dio una oportunidad de ascender, las humanidades físicas, se nos permite desarrollarnos, pero estamos en una condición de cuarentena donde en esta dimensión debe ser destruida la rebelión. Y si nosotros como humanidades no nos despertamos, sino que al contrario seguimos haciendo parte de la rebelión, el tiempo es limitado. Se nos da la advertencia, se nos envía la ayuda, y si no tomamos ninguna, seremos destruidos. Esa es la realidad. Porque si no, imagínate, el universo estaría en riesgo. Entonces dice acá, él colocó, uno es justo, el otro es injusto, él colocó a Yahvé sobre el fuego y el viento, y colocó a Elohim sobre el agua y la tierra. Lo llamó por los nombres de Caín y Abel, pues se proponía a engañar. Y esto va en consonancia con
alguna vez lo hablé acá en el canal con William Matamoros, que tú hiciste un video con él también, de que él en sus interpretaciones bíblicas concluye de que Yahvé es Caín, y realmente es así, y aquí lo muestra en el libro secreto de Juan. La identidad de Caín es el mismo Yahvé, son el mismo. Y Yahvé es un hijo de Yaldabaoth o de la rebelión en esta mezcla entre las razas hostiles y las humanidades. Por eso Yahvé era un ser físico, tenía cuerpo físico, nació por vientre de mujer. No aquí en la tierra como tal, sino en mundos anteriores y luego llegó acá con la rebelión. Entonces dice, hasta hoy la copulación ha persistido debido al primer gobernante. Y la copulación es eso. ¿Qué es la copulación? El modo de reproducción de la rebelión. Y ese modo de reproducción nos lo enseñaron a nosotros. Nosotros copulamos, nosotros no nos reproducimos como tal, sino que hacemos un uso inadecuado de esa ley de la reproducción y eso se convierte en copulación. No sé si quieres ir mencionando algo acá. Tú me interrumpes. Sí, no, amigo, nada más, sí, acá regresando donde dice, él colocó a Yahvé sobre el fuego y el viento, en un análisis que hice también en uno de mis videos, sí se refiere también a Enlil, y acá donde dice, colocó a Elohim sobre el agua y la tierra, es la representación de Enki, y dice que se proponían engañar, y aquí es donde surge la dualidad, de que hay uno que es bueno y uno que es malo, pero en realidad los dos pertenecen a la misma organización del dragón y esta información que cae en los planetas, como tú acabas de mencionar, es para engañar a las humanidades. Ahora, acá esta parte donde habla de la copulación, otra vez arrojaste mucha luz ahí con esa información y sí, nosotros la manera de reproducirnos, desafortunadamente traemos esa herencia o esa enseñanza de ellos por medio de la lujuria. Sí, porque Y solamente eso. no, y excelente, porque mira que lo de la lujuria va en consonancia a lo que yo decía ahorita, cuando decía que la que manda en eso es la mujer. Dice, él plantó la lujuria para la reproducción dentro de la mujer que estaba con Adán. Entonces, no es que el hombre no tenga lujuria, pero el plan de la rebelión fue insertarlo primero en la mujer. Y al insertarlo en la mujer contamina al varón y como el hombre nace de mujer, pues todo eso se va heredando. Ahora, si tú analizas la propaganda sensualista, ¿con quién la hacen? La hacen con la mujer. Si tú entras a redes sociales, eso llueve por todos lados, el sensualismo, las mujeres bailando en paños menores, la industria la industria de la propaganda, de la publicidad, se utiliza. Ojo, y esto no es porque la mujer quiera hacerlo, es que utilizan a la mujer. Esto no es culpa de la mujer. Eso es importante recalcarlo. No es culpa de la mujer. La rebelión utiliza a la mujer para insertar la lujuria. Entonces, claro, al ejecutar ese plan en contra de la mujer de insertar la lujuria, ¿cómo reacciona el hombre con su condición de constancia en la sexualidad? Bombardean al varón para exacerbar esa constancia y hacer también que el varón desborde los límites de su apetito en esa parte de la reproducción. Entonces, claro, el hombre bombardeado, hablo del varón bombardeado con todo esto, ¿qué es lo que va a salir a buscar a la calle? Si está soltero, con la otra, y si está comprometido en una relación, pues también va a buscar con quién le es infiel a la mujer por la calle. Y esto es responsabilidad de los dos, porque no vamos a decir, ay, no, pobrecito el hombre, es víctima. No, el hombre en su condición de manipulación también, porque también somos víctimas, no hacemos lo suficiente por contrarrestar el bombardeo de imágenes que nos impulsan a ese tipo de acciones negativas. El hombre tiene la fuerza, el hombre tiene el pensamiento posterior iluminado también, el hombre tiene la condición de espíritu, nosotros tenemos la guía del pensamiento anterior. Nosotros debemos recobrar la imagen original de la mujer en nuestro pensamiento y dejar de verla pues como la quiere mostrar el sistema. Entonces, cuando el varón comience a comprender eso, nosotros comenzaremos a hacer una transformación en ese pensamiento. Pero necesitamos de la ayuda de la mujer. Porque si la mujer no hace lo que tiene que hacer, por más que el varón intente levantarse, la vamos a tener complicada. Y eso es una realidad. Y no lo digo porque yo piense así o porque sea una ideología o porque no, el machismo, no es machismo.
lo estamos descubriendo en una revelación que nos enseñó por qué es así. La rebelión implantó en la mujer la lujuria y lo hizo con la intención de destruir al varón. ¿Por qué? Porque la rebelión sabe que quien manda en eso, en la parte sexual, es la mujer. Y esa es la realidad. ¿Quieres aportar algo allí? Sí, solamente hacer el comentario de lo que viene en el libro de Enoc, de que dice que, no recuerdo si es Azazel o uno de estos ángeles caídos, hace mención, o bueno, bien, o describe Enoc, que ese ángel, esta parte donde dice que él planta la lujuria, lo hace a través de las mujeres, enseñándoles a maquillarse, enseñándoles a usar piedras preciosas, a peinarlas, a tener un comportamiento inadecuado. Y ahí lo podemos observar, era el punto que quería solamente mencionar en esta parte, que ahí también en el libro de Enoc lo vemos reflejado cómo es que se planta la lujuria y cómo es que lo va haciendo. Sí, sí, también ahí lo dice como lo mencionas, que planta ese proceso de vanidad también en la mujer con el maquillaje, las prendas, todo eso. Es lo que le enseñan estos ángeles caídos a las mujeres, ¿no? Y al hombre el arte de la guerra, a fabricar las espadas y todo eso. Entonces continuamos por acá. Plantó la lujuria para la reproducción dentro de la mujer que estaba con Adán. A través de la copulación, el primer gobernante produjo cuerpos duplicados e insufló en ellos parte de su espíritu contrario. Es lo que decíamos ahorita, la copulación es la forma en que la rebelión se expandió, ¿no? Produjo cuerpos duplicados e insufló en ellos parte de su espíritu contrario. Eso fue lo que produjo la simiente de la serpiente, ¿no? Las razas desviadas luego de que estos engendros hicieran lo que hicieran con las mujeres, ¿no? En los mundos donde llegaban. Colocó a estos dos gobernantes sobre los elementos para que pudieran gobernar sobre la tumba corporal, sobre el cuerpo humano, ¿no? Cuando Adán supo que era su propio conocimiento anterior, produjo un hijo como el vástago de la humanidad, le llamó Set, igual que el vástago de los reinos eternos. No sé si quieres aportar algo en esta parte. Bueno, ya algo bien rápido, solamente vemos que Adán o esta humanidad, al ya tener a la mujer o estos humanos femeninos, obviamente continúa con ese principio original, se empieza a expandir y dice que ese vástago que tiene, bueno, hace mención y lo recalca muy bien, dice, lo hace semejante a las humanidades anteriores a Adán, le llama Set, a ese vástago que tiene. Sí, porque dice que cuando Adán supo cómo era su propio conocimiento, es decir, cómo era realmente la unión de las leyes de el varón, la mujer y todo esto, se da la unión real y ahí es donde sí se da una creación. Se produce un hijo como el vástago de la humanidad. Y ahí es donde surge Set, que es una descendencia fiel al principio original, o por lo menos una creación producto de la utilización de las leyes como debe ser, no como la copulación o como se buscaban reproducir las razas desviadas. Vamos a continuar acá, ya en esta última parte para terminar del capítulo 13. Como decíamos al principio, en esta parte pues estamos analizando el capítulo 12 y el capítulo 13 del libro secreto de Juan. De modo parecido, la madre envió su espíritu, que es como ella, y es una copia de lo que hay en el reino de la plenitud. Pues ella se disponía a preparar una morada para los miembros de los reinos eternos que bajarían. Los seres humanos fueron obligados a beber agua del olvido por el primer gobernante para que no supieran de dónde habían venido. Durante un tiempo la semilla de la luz cooperó. Mas todo sucedió con un propósito, que cuando el espíritu baje de los reinos santos, el espíritu pueda levantar la semilla de la luz y curarla de lo que carece, que todo el reino de la plenitud pueda ser santo y no carezca de nada. Mira que aquí esta es una de las partes donde también confirma de que los espíritus que encarnaron en los cuerpos obviamente proceden del reino de Sofía, que era parte de uno de los reinos anteriores al caos, y que una de las condiciones de estos espíritus es que cuando encarnan, vienen a esta dimensión, lo olvidan. ¿Y por qué lo olvidan? Bueno,
en parte también por la manipulación de los cuerpos físicos, ¿no? Porque estos espíritus que son luz se condensan en un nivel material o en una densidad que obviamente pues les hace perder la memoria de dónde viene. Mira lo que dice acá. De modo parecido, la madre envió su espíritu, que es como ella, y es una copia de lo que hay en el reino de la plenitud, pues ella se disponía a preparar una morada para los miembros de los reinos eternos que bajarían. Y los seres humanos fueron obligados a beber del agua del olvido por el primer gobernante para que no supieran de dónde habían venido. Durante un tiempo la semilla de la luz cooperó. ¿Qué te llama la atención de esta parte? Sí, anteriormente en el video pasado ya ves que estábamos ahí un poquito mencionando de que en el libro secreto de Juan hace mención de la humanidad de Sofía, que son los que toman estos cuerpos físicos. Aquí este versículo pues nos lo está aclarando. Ahora la parte donde dice los humanos fueron obligados a beber agua del olvido por el primer gobernante. Esto es importante porque nosotros en el momento en el que entendemos nuestra historia, en el que entendemos quién es nuestro creador, en el momento en el que entendemos por qué estamos aquí, en el cual es un proceso de ascenso, nosotros nos hacemos poderosos. Entonces, él por medio de su manipulación a este tipo de planetas, modificando ahora sí que su sistema de rotación, la naturaleza, introduciendo este tipo de información, que es el error. Obviamente, de esa manera nosotros probamos el agua del olvido, porque no nos interesa saber de dónde venimos y por qué estamos aquí. Lo que realmente nos interesa es la violencia. Violencia, en la copulación, como ya lo vimos, por medio de la lujuria. Dice que introduce también la maldad. Tú lo mencionaste ahorita, que habla acerca de que a los hombres les enseña a crear armas, les enseña a hacer la guerra, a destruirse entre ellos mismos. Entonces, de esa manera entra el olvido en nosotros. No nos interesa saber por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Lo único que nos interesa es los placeres. Pero dice que por un tiempo sí coopera, pero a final de cuentas, el pensamiento posterior iluminado siempre va a impulsar al hombre a que se pregunte si eso es lo que realmente quiere de su vida, si así quiere seguir violentando o si hay algo más. Todo forma parte de un plan, de un proceso de reflexión, de introspección por parte de la luz. O sea, es ahora que sí se pudiera decir que se tomó como un proceso natural en la elevación, aunque estemos en el error, tarde o temprano todos los hombres se llegan a preguntar y a cuestionarse qué es lo que está sucediendo con su vida y por qué están aquí, hacia dónde van, qué pasa después de morir. O sea, toda esa información, tarde o temprano el hombre se llega a preguntar. Claro que Es sí. solamente eso, amigo. Sí, porque es la memoria que tenemos que se va despertando en la medida que el hombre vaya avanzando, ¿no? Vamos recobrando esa necesidad de entender el origen, de comprender de dónde venimos. Y cierra en el versículo 18 cuando dice, todo esto sucedió con un propósito, que cuando el Espíritu baje de los reinos santos, el Espíritu pueda levantar la semilla de la luz y curarla de lo que carece. Que todo el reino de la plenitud pueda ser santo y no carezca de nada. O sea que al final el propósito de estos espíritus es levantar, como dice, la semilla de la luz. La semilla de la luz somos nosotros, las humanidades posteriores al caos. El espíritu que encarnó estos cuerpos pueda levantar esa semilla, sanarla de lo que carece, purificar, depurar los espíritus y los cuerpos hasta o en medio, ¿no?, de ese plan de ascenso. Y como dice acá, y que todo el reino de la plenitud pueda ser santo y no carezca de nada. Es decir, retornar a la luz. Ese es el plan que al final, pues, el propósito, ¿no?, de todo esto que sucedió tiene, de devolverle a la humanidad, a una de las humanidades que se desviaron y que se arrepintió, todo lo que perdió y de lo que carece, ¿no? Restaurar los reinos que se desviaron y que, bueno, decidieron emplear o encaminarse, ¿no?, en este plan de ascenso, en esa oportunidad que se les dio. Así que yo creo que hasta aquí podemos dejarlo, Jesús, el análisis de estos dos capítulos, que ha sido muy interesante compartirlo contigo.
que eres una persona que investigas muchísimo el libro secreto de Juan, tienes unas interpretaciones muy buenas y yo tengo que confesarte que en algunas ocasiones cuando tengo que tocar un tema del libro secreto de Juan en el canal, yo me repaso tus videos porque haces unos análisis y unas interpretaciones que obviamente yo no las tengo y me sirven de datos e información para poder estar mejor preparado, ¿no? Así que eso ahí te lo confieso que ha sido un referente para mí en lo que es el libro secreto de Juan. Y por eso le recomiendo a la gente, aquí está nuevamente tu canal, que vayan a verlo porque ahí se aprende muchísimo de toda esta información. Palabras finales, mi hermano, para ya concluir esta interesante charla. Sí, amigo, fíjate que algo que sí debemos de entender es que esto realmente sucede, o sea, sí llega un punto en nuestra vida que nos empezamos a preguntar o sea, ¿por qué estamos viviendo de esta manera? ¿Dónde estuvimos antes? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? El libro secreto de Juan contiene esta información. Todas las preguntas existenciales que nosotros llegamos a tener en nuestra vida, aquí están reveladas. Obviamente, con muchos símbolos, está encriptado, hay que leerlo, releerlo, buscarlo en inglés, obviamente también ver los videos de Flecha Antigua, de William Matamoros, descubriendo, y ahí es como que vamos conectando, es como que vamos, revelando nosotros mismos esa verdad que necesitamos para tener esa transformación. Entonces, solamente invitarles a las personas que puedan leerlo. Todas las preguntas que ustedes tienen existenciales aquí se encuentran. Es, una información, yo pienso que fue preparada para aparecer en estos tiempos en donde hay mucho error, en donde hay mucha confusión, y es un libro que si le damos la oportunidad, nos muestra estas verdades que nosotros estamos buscando. Y pues solamente eso, amigo, invitarlos a que puedan leerlo ya por su cuenta y hacer su propia investigación. Claro que sí, mi hermano. Claro que sí, así es. Y bueno, agradecerles a todos los que estuvieron allí conectados. Si este video les gustó, por supuesto, nos regalan su like, el canal de Sabiduría Espiritual, para que apoyen a Jesús. Por acá lo estaré dejando en la descripción también. Y nada, ahí estaré leyendo sus comentarios para ver qué opinan de todo esto que estuvimos charlando. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.